realidad has nacido de nuevo. En realidad hemos nacido de nuevo. En realidad estamos en la iglesia y estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Muchas veces nosotros estamos en las iglesias y aún no hemos nacido de nuevo. Aún no hemos muerto a la carne. Aún seguimos arrastrando muchas cosas que todavía en el mundo nos apartaban de Dios. En esta mañana yo quiero que mediten eso, en el tema, en realidad has nacido de nuevo. Es necesario que nosotros como cristianos nos demos cuenta de cómo el Señor quiere que nosotros caminemos, cómo a Él le agrada que nosotros andemos. Porque cuando decimos cristianos, esta es una palabra que arropa un sinnúmero de cosas en nuestras vidas. Y tenemos que darnos cuenta qué es nacer de nuevo. Que cuando estamos en los caminos de Dios, ¿a qué tenemos que morir? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? ¿Y qué es nacer de nuevo? Dice que nacer de nuevo es morir a la carne, es dejar todo aquello que nos atrae del mundo y es vivir una vida apartada para Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nos vamos a dar cuenta nosotros mismos en nuestro interior y en nuestro exterior, porque vamos a ser cambiados, vamos a ser renovados. Si antes íbamos a las discotecas, ahora ya no vamos a ir a las discotecas. Si antes nos atraía tomar alcohol o tomarnos una cerveza, ahora ya no lo vamos a hacer. Si antes nos gustaba andar con la ropa corta y escotada, se los digo porque yo vengo de ese mundo, de donde a mí me gustaba ir a la discoteca, de donde a mí me gustaba andar con la ropa corta, donde a mí me gustaba andar con la ropa escotada. Pero dice que cuando uno viene a los caminos de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y somos hechas nuevas. El hombre viejo queda atrás y todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros. Es Cristo quien se encarga de irnos cambiando poco a poco cuando nosotros permitimos que Él lo haga. Porque muchas veces estamos en la iglesia pero queremos tener un pie dentro y otro fuera. Nos atrae el mundo. Entonces, como nueva criatura en Cristo, nosotros tenemos que ser transformados. Y esas obras se van a ver cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Amén. 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 ¿Por qué es importante nacer de nuevo? Si nosotros nacemos de nuevo, si nosotros no nacemos de nuevo, nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Porque cosas inmundas no entrarán al cielo. Entrará todo aquello que está renovado, todo aquello que ha ido tratando de santificarse poco a poco. No es que usted vino a la iglesia y usted en un abrir y cerrar de ojos pasó. No, todo es un proceso. ¿Por qué todo es un proceso? Porque esto es lo que a usted le va a ayudar a servir de testimonio para otros. ¿Te acordás de aquel como era? Que era un ladrón, que era un drogadicto, que era esto. Entonces Dios viene y lo trae a sus caminos, y cuando usted deja que Él le moldee y le transforme, Él lo va a ir transformando poco a poco para que usted sirva para glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Dice que en el reino de los cielos no entrará cosa inmunda. Entonces aquí nos damos cuenta que para nosotros entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo, es apartarnos de lo del mundo, es dejarlo del mundo, es poco a poco ir caminando en lo que Dios quiere para nosotros. Nos vamos a ir a la palabra para que nos demos cuenta de que muchas veces personas con muchos años en la iglesia no han nacido de nuevo, siguen en el mismo proceso. Y es lo que les digo, si nosotros no dejamos que el Señor nos moldee, difícilmente Dios va a poder hacer nada en nosotros. Nos vamos a ir a la palabra en Juan. En Juan 3. Juan 3:3. Cuando lo tengan ya todos me dicen amén. 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 La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo era una persona entendida, era un sabio en la palabra, él conocía de la palabra. No sé cuántos años tendría este hombre en las cosas, en los sacerdocios, pero este hombre no sabía que era nacer de nuevo. Él creía, solo imaginemos que dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar al vientre de la madre? Ahí nos damos cuenta de que él no tenía nada de sabiduría del Señor. Nosotros muchas veces andamos en nuestros pensamientos, errando en nuestro propio entendimiento. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, va a ser la sabiduría de Dios en nosotros. Amén. Y este hombre dice: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo nos damos cuenta que ignorantes somos a veces? Y así hay en la iglesia, así hay muchas personas en la iglesia que creen que porque están ahí y también están haciendo las cosas del mundo, ellos creen que están bien. Muchas veces nos catalogan como religiosos, pero en la misma palabra lo dice: por los frutos nos van a conocer. Nosotros tenemos que ser transformados, porque nosotros no podemos seguir viviendo la vida que vivíamos antes. El nacer de nuevo es dejar todo lo pasado y volver a lo nuevo, a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos pretender estar en la iglesia y estar siempre con las cargas atrás, con lo del pasado, porque somos nuevas criaturas, dice la palabra. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces lo pasado es pasado y lo presente en Cristo es transformado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted tiene que ser bautizado. En nuestro crecimiento espiritual vamos a ir dando muchos pasos, y este es uno de ellos. Usted tiene que ser bautizado en agua. Amén. Jesucristo, siendo Dios, Él pasó ese proceso, y en su bautismo lo hizo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no se sentía, él decía, porque como Jesús se sentía él, ¿cómo les puedo decir? Inmerecedor de bautizar a Jesucristo. Pero Jesucristo pasó ese proceso y fue bautizado. Fue bautizado. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que pasar esos procesos, porque el que no nace, dice, del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Nosotros no podemos pretender seguir en nuestra pasada manera de vivir con nuestras malas cosas y pretender que nos vamos a entrar al reino de los cielos. No podemos pretender eso. Por eso dice que hay un manual de instrucciones. Y nosotros nos tenemos que regir por la palabra. Cuando nosotros somos bautizados, hay muchas etapas que vamos a pasar, y también tenemos que ayunar, y también tenemos que orar, y también tenemos que leer la palabra. Porque de aquí, esta es sabiduría de Dios. Y esta es la que nos va a enseñar a nosotros a vivir de una manera conforme como Dios lo ha estipulado. Porque aquí hay preceptos, aquí hay mandamientos, aquí hay estatutos que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a caminar conforme a la voluntad de Dios. No lo que yo crea, sino lo que dice la palabra. Amén. Amén. Dice que cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que para nacer de nuevo tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Hay 3 pasos aquí: nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos y nuestros deseos cambian. Si yo en la manera pasada de vivir hablaba malas palabras, ahora ya no las voy a hablar, porque el mismo Espíritu Santo se encarga de redarguir mi vida.
Se lo digo porque eso todo el mundo lo pasa y todo el mundo lo siente. Yo lo siento cuando el Espíritu Santo me redarguye. Yo me siento como avergonzada, porque es el mismo que nos va enseñando y nos va transformando. Nuestra forma de comportarnos, si antes éramos relajeros, si antes éramos bocones, si antes hacíamos escándalo, nos agarramos de los pelos en la calle, con cualquiera ya no lo vamos a hacer. Porque un hijo de Dios no se va a comportar así en la calle. Ni en la calle, ni en su casa, ni en la iglesia, en ningún lado. Porque nuestra manera de comportarnos es diferente. Porque el amor de Cristo mora en nosotros. Los deseos, nuestros deseos, porque la carne también tiene deseos, tenemos que someternos. Tenemos que someternos. Amén. Amén. Porque ya somos nuevas criaturas y ya si a usted le atraía ver la pornografía, usted ya no la va a ver. Si a usted le gustaba ver películas de terror, usted no las tiene que ver. Si a usted le gustaban las novelas, ya no las puede ver. Porque ya esos deseos son pasados. Usted es nueva criatura en Cristo. Amén. Amén. Vamos a irnos a Colosenses 1:10. En la vida del cristiano se nos exige un cambio, y es un cambio radical. En nuestra manera de vivir tenemos que cambiar todo aquello que nos aparte de Dios, hay que cambiarlo. Dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo tiempo al Señor. Ya no agradando al mundo, ya no agradando al pastor, ya no agradando al líder. Porque si viene el líder y le dice, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer cosas que no son las que el Señor ha estipulado en la palabra, usted tiene que obedecer la palabra. Amén. Por eso se les dice que tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar, porque esta es la sabiduría de Dios y esta es la que nos va a enseñar a vivir conforme a la voluntad de Dios. No conforme a lo que yo quiero. Es necesario que cuando usted se le lea la palabra aquí, usted anote y lea y escudriñe, porque el mismo Espíritu Santo le va a dar revelación de esta palabra. Amén. 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 La vida del cristiano tiene que cambiar completamente, porque ya nuestros frutos tienen que ser frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que dejar todo aquello que nos atrae del mundo para consagrarnos a Dios. La gente muchas veces afuera se ríe de los cristianos, porque es lo que decimos, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios tenemos que ser diferentes. Pero hay gente que aun estando en la iglesia presenta frutos de la carne. Y es de donde ahí a nosotros no podemos ser instrumentos para que otras personas cambien. Porque ellos están viendo actitudes en nosotros que como cristianos no deberíamos hacer. Muchas veces hay hermanos que se van de congregaciones por nuestras mismas actitudes, por personas que estando en el evangelio, viejos en el evangelio, tienen muchas malas costumbres, muchos malos hábitos. Si viene una persona nueva a la congregación, nosotros como hermanos mayores tenemos que hablarle conforme a la palabra, no a nuestras ideas. Tenemos que ser nosotros factores de cambio, porque el Señor aquí nos tiene como instrumentos para otros. El Señor le ve cambiando a usted su manera de vivir para que usted, si en el mundo hacía muchas cosas que a usted le agradaban bailar, porque aquí no nos gozamos en la presencia del Señor. Y en las discotecas nos gozábamos. En las discotecas hacíamos un montón de cosas, pero en la presencia del Señor muchas veces nos cuesta, porque nos da vergüenza. Pero nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No con esto le estoy diciendo que usted se tiene que emocionar, porque las cosas de Dios no son emoción. Las cosas de Dios son convicción. Amén. Amén.
Le voy a dar características de una persona que aún no ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Dice en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es. Si nosotros no hemos muerto todavía a los deseos, esas cosas que nos atraían del mundo, vamos a seguir siendo la carne y entonces nosotros no vamos a dar frutos de arrepentimiento. No vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento porque si todavía andamos en la carne, quiere decir que la palabra no la leemos, quiere decir que no oramos, que no ayunamos. Cuando usted note que un cristiano todavía tiene enojo, todavía tiene contienda, todavía tiene pleitos, todavía mira a las personas allá afuera en la calle. Si es mujer, pues mira a los hombres allá. Y si viene y por mensaje viene y le mandan un chiste, como dicen, chiste picante, ella los manda. ¿Cree usted que esa es una persona que ha nacido de nuevo? No. Tenemos que darnos cuenta muchas veces. Y da tristeza porque nos damos cuenta nosotros como cristianos que hay personas que no han nacido de nuevo y aún así están sirviendo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé mucha sabiduría, que nos dé discernimiento para saber qué estamos haciendo en su obra. Amén. Amén. Una persona que no ha nacido de nuevo se va a reflejar en su carácter, en su manera de vivir, en su manera de vestir, en su manera de todo lo que hace en el transcurso de la vida. Y tenemos que darnos cuenta. Y nosotros estamos aquí para hacerle ver en el amor de Dios lo que tenemos que cambiar. Cada uno sabe cómo está su manera de vivir. Nosotros tenemos que ser cambiados porque dice que carne no va a entrar en el reino de Dios. Dios quiere cuerpos santificados, Dios quiere cuerpos que cada día le busquen en su presencia. Dios quiere que la carne de nosotros mengue para que el Espíritu Santo more en nosotros. Nosotros tenemos que anhelar parecernos más a Cristo. Amén. Amén. Dice en Gálatas 5, 19 al 21, vamos a ver de qué frutos nos está hablando ahí la palabra. Si nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, aquí hay características de una persona que no ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21. Le voy a leer desde el inicio. Dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si usted anda en la carne, usted no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora en la carne. Amén. Le estoy hablando en el aspecto espiritual. No me lo tome mal porque somos carne, somos seres humanos de carne, pero cuando nosotros andamos, que no buscamos lo espiritual, andamos más en la carne y nos gustan más las obras de la carne. Nos gusta bailar, nos gusta gozarnos, tomar, beber, fumar. Esas son obras de la carne. Amén. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, en los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Quien cargue hechicería, no le estoy diciendo con esto que usted va a hacer la brujería, sino que toda la lectura de cartas, el horóscopo, cuando dice usted, ay, que mi hijo tiene mal de ojo, y viene y se lo lleva a la señora que le ponga. Todos cometemos esos errores porque yo lo cometí una vez.
Lo hice porque es por lo mismo. Cuando no leemos la palabra no nos damos cuenta, porque esta es la revelación para nosotros. La palabra, la Biblia, esto es lo que a nosotros nos va a aclarar nuestros pensamientos, nuestras ideas, porque es Dios el que nos habla aquí en la palabra. Muchas veces queremos que nos hablen los profetas, que nos hablen otras personas, que nos digan cosas bonitas, pero la palabra nos habla y esta es la que nos aclara nuestra manera de vivir. Cuando usted va y le lee las cartas, eso es hechicería. Cuando usted le presta la mano a alguien que le lea la mano, eso es hechicería. Entonces de todas esas cosas tenemos que estar apartados los cristianos. Cuando usted todavía, a veces decimos que ese es idólatra. Creemos que un católico es idólatra solo porque adora santos. No, nosotros también tenemos esas malas cosas porque tenemos el móvil y a eso le damos idolatría. Muchas personas están viendo series que un cristiano no tiene que ver y eso es idolatría porque le presta más tiempo a las series de televisión, a las telenovelas. Un cristiano ya no puede ver telenovelas. Amén. Un cristiano nacido de nuevo tiene que desechar todas esas cosas y eso es idolatría. No solo el adorar santos es idolatría, sino todas estas cosas que yo le estoy mencionando ahora. Entonces todo esto es que nosotros tenemos que cambiar. Todavía en las iglesias podemos ver cristianos con carácter fuerte, molestos, airados, hablando palabras fuertes. Un cristiano ya no puede cargar carácter como el que tenía en el mundo. Que hay gente que dice que son mecha corta. ¿Sabe usted lo que es un mecha corta? Que con nada se molesta. Entonces eso ya no puede morar en nosotros. Yo no le digo que yo no me molesto, si yo me molesto, pero dice airaos, pero no pequéis. Porque cuando nosotros pecamos es que ya salimos con palabras maledicientes, ya decimos malas palabras. Entonces todo eso tiene que guardarse un cristiano. Amén. Ya no podemos ser peleoneros, ya tenemos que menguar en el carácter porque es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora ya le nombré las partes feas, ¿no? Del carácter de las personas que aún no han nacido de nuevo. Ahora le voy a mencionar las características de una persona que ya nació de nuevo. Aquella que esté en el proceso, aquella que poco a poco va a ser cambiada, aquella que poco a poco se deja moldear por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir en continua oración, en continua búsqueda de la palabra, porque es ella la que nos va a transformar a nosotros. Dice en Juan 3:6 que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted ha nacido del Espíritu, si el Espíritu está en usted, se va a notar que el Espíritu habita en usted. Porque también hay frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hablamos de que hay frutos dignos de arrepentimiento, es que usted se va a arrepentir de todo corazón. No es que me arrepiento hoy porque en la presencia que hubo pude cachar un poquito y cambié, pero ya saliendo de aquí el arrepentimiento terminó y era pura emoción. Entonces cuando decimos frutos dignos de arrepentimiento es que nos arrepentimos de todo corazón y empezamos una vida, mire, con la palabra, en oración. Amén. Lo que es nacido, dice, del Espíritu, Espíritu es. Entonces nos quedamos en Gálatas. Nos quedamos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Amén. Amén. Entonces, cuando el amor está morando en nosotros, lo demás que sigue irá siendo añadido poco a poco. Amén.
Entonces tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que examinarnos cómo estamos caminando. Tenemos que darnos cuenta qué le está agradando al Señor de nosotros. Si en vez de agradarle le estamos desagradando. Si en vez de estar caminando estamos estancados. Si en vez de levantarnos y seguir en cada escalón que el Señor tiene para nosotros, estamos quedando sentados en las sillas. Tenemos que valorar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Tomemos en cuenta mucho la palabra, por eso yo no me voy a cansar de decirle, en la palabra hay mucha riqueza. En la palabra hay mucha sabiduría, porque este es el manual que Dios dejó para que nosotros nos guiemos, para qué es lo que Él quiere en nuestras vidas. Dios quiere bienestar en nuestras vidas, y ese bienestar va a ser cuando dice en su palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, cuando nosotros buscamos amenguar la carne, cuando nosotros buscamos más de su presencia, va a ser el Espíritu Santo morando en nosotros. Vamos a presentar más frutos dignos de arrepentimiento. Ya no vamos a ser esas personas del mundo, sino que vamos a estar más en su presencia y vamos a poder presentar otra cosa. Usted ya va a poder ir y hablarle al que esté en el mundo de lo que Dios ha hecho en usted. Porque Dios ha transformado, porque Dios ha cambiado, porque lo que usted puede mostrar ahora son frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos que ser, dice, como un punto, tenemos que ser bautizados en agua, como lo dice la palabra. Tenemos que ser bautizados en agua. Tenemos que ser bautizados también por el Espíritu Santo. Amén. Así como Jesucristo lo hizo. Como les decía, siendo Dios Él, se bautizó. Y ahora nosotros, ¿por qué no? Que dicen que era cuando estábamos pequeños nos bautizaron, cuando los que íbamos a la iglesia católica nos bautizaron cuando estábamos pequeños, pero en ese tiempo no nos enteramos de nada. Hay un tiempo, hay una edad donde usted va a ser bautizado, donde usted ya puede recibir y usted dice, sí, acepto. Hay una edad para todo. Entonces usted tiene que ser bautizado. Y el segundo punto es una búsqueda. Tenemos que tener una búsqueda. Tenemos que tener, como les decía, ayuno y entrar en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos transforme poco a poco. Es necesario meditar la palabra. Es necesario darnos cuenta qué estamos haciendo. Porque los tiempos van cambiando, el tiempo va pasando y muchas veces nos estancamos mucho tiempo en una iglesia y no nos damos cuenta si en realidad tenemos frutos de arrepentimiento, si en realidad hemos nacido de nuevo, si en realidad nos hemos quedado estancados. Tenemos que darnos cuenta y ponernos en la presencia del Señor y darnos cuenta y pedirle a Él que nos hable, que nos haga ver en qué estamos fallando. Porque por mínimas cosas nosotros le fallamos al Señor. Por mínimas cosas nosotros no estamos creciendo. Entonces tenemos que buscar más de su presencia. Como dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Si nosotros tenemos el fruto del amor, podemos estarnos tranquilos, porque está habitando el Espíritu Santo en nosotros. Pero si nosotros todavía está la pasada manera de vivir, que son los pleitos, los chismes, las contiendas y todas esas cosas que ya les había mencionado, es necesario que reflexionemos y que nos demos cuenta qué estamos haciendo. Si en realidad queremos estar en el camino que Dios ha trazado para nosotros, o queremos dejar que el enemigo nos use. Porque el enemigo muchas veces va a querer entorpecer la obra de Dios. Pero en sus manos esté que usted dé esos frutos dignos de arrepentimiento y que cambiemos. Porque somos, dice, cuando ya empezamos en los caminos de Dios, somos nuevas criaturas. Somos hechos nuevos. Somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces démonos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos caminando. Si estamos sirviendo en los púlpitos, cómo estamos. Identifiquemos nosotros cómo estamos. Y si no estamos haciendo las cosas bien, pidámosle perdón al Señor.
Porque nosotros al ser humano le podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos tapar nada. Él nos conoce todo desde muy al fondo de nuestro corazón. Hay cosas que nosotros tenemos guardadas en el corazón que Dios ya las conoce. En oración usted pídale al Señor que le saque lo oculto de su corazón para ver qué es lo que tiene. Si usted tiene raíces de amargura, si usted todavía tiene problemas, usted los va a reflejar, porque en momentos de enojo usted va a sacar todo eso. Entonces es necesario que meditemos en la palabra y que meditemos delante de la presencia de Dios y le pidamos que nos transforme, que todo eso que está guardado ahí dentro lo saque para que demos frutos dignos de arrepentimiento y seamos transformados por el Espíritu Santo. Es necesario cambiar ya nuestra manera de vivir. Es necesario nacer de nuevo, pero nacer con un arrepentimiento genuino, no por emoción. Es arrepentirnos por convicción. Porque como meditamos en la alabanza, Él murió y por cada clavo, dice que le traspasó su cuerpo, lo hacía por nosotros. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta si hemos nacido de nuevo, si estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Amén. Amén. Nos vamos a ir a Mateo 7:19. Amén. Y dice, todo árbol, dice, en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si nosotros no damos buen fruto, si en nosotros no hay arrepentimiento, si en nosotros queremos estar sirviendo en la obra y queremos estar en el mundo, difícilmente lo vamos a poder hacer. Porque dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Vemos testimonios, vemos cosas que pasan y muchas veces no abrimos los ojos porque no nos queremos dar cuenta, porque nos siguen atrayendo las cosas del mundo. Y dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces démonos cuenta de que Dios es Dios todopoderoso. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y que nosotros estamos en el púlpito, hemos iniciado esta obra con mi esposo y hemos estado en el discipulado y en un continuo discipulado para levantar líderes, pero líderes que se comprometan con la obra, líderes que muestren frutos, porque dice que la palabra que por los frutos nos van a conocer. Por los frutos nos van a conocer. Entonces nosotros tenemos que ir viendo todo eso y como le decía, hay que discernir. Hay que actuar con sabiduría, no la sabiduría terrenal, sino la sabiduría que viene de Dios. Ustedes echen la sabiduría de la tierra, toda humanidad, todo lo que viene del ser humano, la sabiduría humana no la queremos nosotros. Nosotros tenemos que anhelar la sabiduría de lo alto. Amén. Porque es la sabiduría de Dios que tiene que estar implantada en nuestras mentes. Porque con la sabiduría de Dios vamos a saber qué hacer, qué decisiones tomar. Pero en nuestra propia sabiduría no vamos a saber tomar decisiones. Amén. Amén. Entonces dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y ahora nos vamos a ir a Juan 15:4 y vamos a leer también, o sea, en la palabra hay de todo. En la palabra hay promesas, pero también en la palabra Dios nos habla duro, nos habla fuerte para que nos demos cuenta de que Él es un Dios que nos ama, pero también es fuego consumidor, que Él quiere rectitud. Cuando nosotros empezamos con los caminos del Señor, Él nos va a ir moldeando, Él nos va a ir cambiando, si nosotros dejamos que Él lo haga. Si nosotros le permitimos que Él obre en nuestras vidas, Él va a obrar. Pero si usted no quiere, tampoco lo va a hacer, porque Dios no nos va a obligar a nada. Él dio el libre albedrío. Cada quien decide si lo toma o lo deja. Pero el que no lo toma, pues entonces está permitiendo que el enemigo gobierne su vida. Amén. Dice en Juan 15:4.
permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en mí, o sea, permanecer en Él. Nosotros apegarnos a Él y permanecer en Él y depender de Él y ponernos en sus manos siempre. Que todo lo que hagamos lo pongamos en manos de Él. Tenemos que permanecer siempre, en todo momento en Él. Amén. Amén. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. Si usted ve, la vid es la higuera, ¿no? La higuera están pegadas las uvas. Si las uvas nacieran ellas, o sea, no pueden, porque tienen que estar pegadas a la higuera. Entonces dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vid. O sea, tienen que estar unidos para poder dar fruto. Lo mismo nosotros, dice, y si no permanece, y así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, tampoco vamos a dar fruto. Tampoco vamos a dar fruto. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Separados de su Espíritu Santo nada podemos hacer. Porque es en la presencia de Él que nosotros vamos a menguar, y es ahí donde Dios va a tomar el control de nuestras vidas. Entonces meditemos en la palabra. Reflexionemos qué fruto estamos dando, si hemos nacido de nuevo, si estamos estancados o estamos avanzando. Reflexionemos en la palabra. Le voy a pedir en esta hora que se ponga de pie. Vamos a dar gloria a Dios por su palabra. Y el que quiera pasar adelante, pues puede pasar. Vamos a orar por él. Arrepentámonos de todo corazón y meditemos en la palabra. Démonos cuenta que si nosotros no damos frutos dignos de arrepentimiento, pues difícilmente vamos a poder ser transformados. Amén. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra. Dándote gracias, Padre eterno, porque tu sabiduría, Padre eterno, está en nosotros. Te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo, y te pedimos que ministres nuestra vida, Señor. Ministra, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para que podamos ser cambiados, para que podamos ser transformados, para que demos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Te damos gloria en esta mañana, Padre eterno, por tu palabra. Enséñanos a caminar, Padre eterno, por tus caminos correctos, Padre. Agárranos fuerte de la mano, Padre eterno. Agárranos y sujétanos fuerte de tu mano, Señor, para seguir en el propósito por el cual tú nos has llamado, bendito Dios. Tome el control de nuestra vida, Señor. Quita, Padre eterno, nuestra manera pasada de vivir, y que haya un arrepentimiento genuino en los corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tome el control en esta hora, Padre, y ministra, Señor, todo nuestro ser. Ministra, Padre eterno, y quita todo aquello que nos atrae del mundo, Padre. Que sea tu mano de poder sosteniéndonos, Señor. Que tu palabra, Señor, traiga el rema a nuestra vida, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor, y haznos ver en lo que te estamos fallando. Que todo aquello que nos aparta de ti, Padre eterno, nos alejemos, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que toda obra de la carne sea quitada en nosotros, y sea tu Espíritu Santo, Señor, llenándonos de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de templanza, la fe en nosotros, la bondad en nosotros, Padre amado, pero
pero sobre todo, Señor, que el amor tuyo, el amor de Cristo reine en cada corazón, Padre. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Nos llenamos, Padre eterno, que tu palabra nos llene, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos cambie y nos transforme y nos dimensione, Padre eterno, hacia donde tú nos quieres llevar, hacia donde tú nos quieres levantar, Padre. Te damos gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. A ti sea toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.